Apreciables amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo podemos reproducir esta hermosa planta. Fácil de cuidar y fácil de reproducir. La podemos reproducir por separación de plantas. Sería que saliera una para otra planta, un retoño por acá, pero esta no, está pequeña. Podemos reproducirla por esqueje de tallo y por semillas. Yo creo que la parte más fácil sería por si viniera el retoño, o por en el orden sería esqueje de tallo y las semillas. Aquí estas son las vainas donde vienen las semillas. Cuando la planta está polinizada, las vainas tienden a ponerse transparentes. Entonces, como las semillas son de color negro, entonces se empiezan a ver. Entonces, en este caso, no sé si va ese proceso. Todavía no se ven transparentes, aunque se sienten que están las bolitas ahí. Pero vamos a ver. En el caso de la reproducción por semillas va a ser otro video en el cual ya estoy trabajando. Pero en esta ocasión, vamos a trabajar por esqueje de tallo. Entonces lo que vamos a hacer, en este caso, vamos a cortar el esqueje de tallo, que sería este de aquí. Vamos a cortar entre los dos nudos, que sería este de aquí donde están las hojas y aquí la unión del tallo. De hecho, a veces salen retoños por acá, esas también se pueden reproducir, esta no tiene, así que lo vamos a hacer aquí. Entonces voy a hacer el corte y les muestro. Ya corté el esqueje de tallo, agregué canela como enraizante natural. Miren, generalmente cuando trabajamos por esquejes, si vienen botones de flor o ya la flor, eso se corta para que la flor se centre en generar raíz y no en trabajar los demás botones que están pendientes y mantener la flor que ya está. Pero como esta planta es resistente, la voy a dejar. Entonces vamos a colocarla aquí y aquí está. Esta se queda así. Así. La vamos a dejar aquí. Corté las dos hojas que estaban aquí porque si no iban a entorpecer al colocar el tallo aquí en la hoja. Entonces la vamos a tener bajo luz filtrada y conforme vayamos viendo, porque como es una planta muy fácil de reproducir y todo, pues vayamos a ir viendo que va a ir creciendo, va a ir sacando hojitas y todo, y pues ahí va a ser un éxito. Entonces al paso del tiempo pues les iré mostrando. Se me olvidó, la vamos a colocar bajo mucha iluminación, luz filtrada, y el riego va a ser cuando el sustrato esté, que ustedes verifiquen pues de que se está empezando a secar. Ahí vamos a volver a regar. Estas plantas pues requieren que el sustrato esté más o menos húmedo, no dejemos pasar mucho tiempo sin el riego. Estas pueden tolerar sol directo, pero yo me he percatado que cuando lo reciben así, y peor si es muy fuerte, el verde empieza a disminuir, se empiezan a poner amarillas. Entonces siempre tengamos cuidado con eso. Entonces conforme vaya viendo un avance, pues les muestro les hago una actualización. Pasaron 7 días y este es el resultado. El esqueje está erguido, entonces no hay ningún problema. Esta es una planta resistente, sin embargo, el lugar donde yo estaba era semisombra, pues le afectó. Miren cómo se pusieron las hojas. Entonces ahorita la voy a poner en un lugar con sombra para que soporte más. Porque si hubiese sido otro esqueje de otra planta, pues es seguro que este se hubiera marchitado. Esa es la cantidad de iluminación que recibe, le afectó. Entonces la voy a llevar en sombra. Porque estamos en invierno, pero está haciendo mucho calor, entonces aún el lugar con semisombra pues
hay bastante calor, entonces la vamos a llevar a otro lado, pero sin embargo, como les menciono, el esqueje pues está erguido, entonces no hay problema. Desde aquí más o menos unos 20 días a un mes pues ya tiene raíz. Entonces es muy fácil su reproducción. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido, amigos, más adelante. Hasta luego. Pero solo recalcando, siempre tengamos en supervisión al momento de trabajar esquejes donde los vamos a colocar para que no se nos marchiten.